Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la segunda parte de nuestra serie El Avinu, conocido como el Padre Nuestro. Estamos estudiando, analizando la tefilá, lo que en Occidente se llamaría la oración, eh, que nuestro maestro le enseña a sus discípulos a cómo orar. Así que vamos a analizar en esta segunda parte. Ya vimos en la primera parte el concepto de Abba, ¿ok? Donde pudimos, en la manera de repaso, pudimos entender el contexto judío del concepto, ¿ok? Primero, el concepto Abba denota, bueno, Abba en arameo, Av en hebreo, que en primer lugar está exaltando, resaltando el atributo de la misericordia, citando el famoso Salmo 105 que dice que como un Ab se compadece de su hijo, es decir, como un padre se compadece de su hijo, así, así Adonai, así el Señor se compadece de los que le temen. Entonces, eso es lo que el concepto Abba está resaltando. Primeramente, el atributo de o la sefirá de la misericordia. En segundo lugar, el concepto Abba tiene que ver con el fundador de la nación de Israel. Eh, como dice el Naví Yesayá, o el profeta Isaías, Adonai, tú eres nuestro Padre, ¿no? Tú eres Avino. Eh, Eres nuestro Padre, el que nos formó, ¿ok? Entonces, Abba es el Padre de Israel en el sentido de que Él ha fundado a la nación, ¿ok? Lo ha fundado. Y por eso hay una relación filial entre Israel y su Dios, como bien lo reza Éxodo 4, 22, que dice, Israel es mi hijo, es mi primogénito, o es mi hijo primogénito. Y también en Deuteronomio 14:1, todos ustedes son los hijos del Señor. Entonces hay una relación filial entre Israel y su Dios, en el sentido de que el creador viene siendo en este caso el fundador de la nación. Y en tercer lugar, el concepto Abba es que el Eterno le ha entregado a Israel una herencia. Bueno, en este caso la herencia es la tierra. Por tanto, los hijos del Señor, o en este caso vienen a ser herederos, como lo resalta el apóstol Pablo en sus epístolas, como por ejemplo en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 4, cuando dice que el Dios, que sí, el Elohim ha derramado a nuestros corazones el espíritu de filiación o el espíritu de adopción, que también en Gálatas 4 se denomina el espíritu de hijo, el cual clama Abba, el cual clama Padre. Por tanto, si somos hijos, esto también significa que somos herederos de Dios. Ese es el concepto. Hijos de Dios es lo mismo o es equivalente a ser herederos de Dios. Entonces, esto viene siendo las tres connotaciones que el judaísmo del primer siglo le ha dado al concepto judío de Abba, cuando se refiere a la divinidad. Ahora vamos a analizar el segundo concepto, y es el concepto que a continuación dice. Bueno, en estos momentos vamos a leer la versión corta. Este análisis está fundamentado en la versión corta de la Vino, ¿ok? Que se encuentra en Lucas 11, versos 1 al 4. Aclaro que hay dos versiones. Hay la versión larga de la Vino, que está en Mateos capítulo 6, ¿ok? Donde, que es la, digamos, la versión más completa de la Vino, está en Mateo, y la versión más resumida o más corta está en Lucas 11, 1 al 4. Yo me estoy fundamentando en la versión corta.
donde vamos a analizar la siguiente frase. Dice aquí en Lucas 11, 1 al 4, esta es la versión corta. Aconteció que estaba Yeshua o Yeshu, que sería la expresión aramea, ¿ok? Y la expresión galilaica, o de Galilea, mejor dicho, del nombre de Yeshua, ¿ok? Sería Yeshu, ¿no? Aconteció que estaba Yeshu orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, es decir, enséñanos a hacer tefilá. Como también Johanán, es decir, el Johanán Hamadbil, Johanán el inmersor, enseñó a sus calmidín, a sus discípulos, a sus alumnos. Y les dijo, cuando oren, es decir, cuando entren en tefilá, entren en juicio, en audiencia con Elohim, ¿ok? Eso es el concepto de tefilá, entrar en audiencia, en juicio, digan Abba, ya analizamos el concepto Abba, que era el concepto con que Yeshua se relacionaba con el Dios de Israel, ¿ok? Abba, ya hemos explicado qué es lo que el concepto resalta en el estudio anterior, pero lo que vamos a analizar es esta expresión, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino, note que se omite aquí, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra, esa parte se omite, pero aparece en la versión larga de Mateo 6. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. En realidad es lo que dice el griego, líbranos del malo. La versión larga de Mateo dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y dice, si ustedes no perdonan sus ofensas, las ofensas de los hombres hacia ustedes, tampoco Avinu Shema Shamayim, es decir, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará sus ofensas. Y ahí termina la versión larga en Mateo 6. Aquí no aparece, está omitido en la versión corta de Lucas. Pero bueno. El punto es que vamos a analizar esta expresión, santificado sea tu nombre. La gente cuando hace oraciones usa esta expresión, santificado sea tu nombre, y no tienen idea qué es lo que significa eso. ¿Qué significa esta expresión, santificado sea tu nombre? Bueno, en arameo, porque Yeshua enseña esta tefilá en lenguaje arameo, en, en arameo se dice Yit Kadash Shemach. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Bueno, la tefila del Avinu tiene similitud con una oración judía de duelo que se conoce como el Kadish. Kadish en arameo significa santificación. Kadish es una expresión aramea, claro, no hebrea, aramea, que significa santificación. Y es una oración de luto, una oración que se utiliza más que todo cuando muere un ser querido dentro del pueblo judío, se recita el Kadish, pero también se recita en las oraciones. Por ejemplo, en el servicio de Shaharit, en el servicio del rezo matutino, se usa el Kadish. ¿Okay? El Kadish. ¿Qué significa esto? El Kadish dice de la siguiente manera. Esta es una versión corta, obviamente. Yo estoy solamente diciendo la primera estrofa de la tefila, pero hay muchas cosas. Esto, para no hacerlo largo, me llevaría mucho tiempo leerlo todo, pero leo la primera porción o la primera parte del Kadish que dice de la siguiente manera. Exaltado y santificado. Eso es Kadish, ¿ok? Y santificado sea su gran nombre. Noten la similitud en este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad. Y noten que luego habla del reino. Llegue su reino pronto, como enseña Yeshua posteriormente a decir, venga a nosotros tu reino. ¿Ok? Venga a nosotros tu reino es el mismo concepto del Kadish. ¿Ok? Llegue su reino pronto. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir que llegue su reino pronto? Que germine la Yeshua, que germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías.
¿ok? Es decir, que el Kadish, cuando invoca de que el reino llegue pronto, significa que germine como una planta la Yeshua, ¿ok? Primero semilla, luego hierba, luego, como explica Yeshua en una parábola en Marcos, ¿no? A que cómo se compara el Malhut Hashamayim, cómo se compara el reino. Bueno, se compara una semilla, ¿no? ¿Ok? Que hace eclosión, que germina, luego crece, haciéndose hierba, luego espiga y luego el grano maduro en la espiga, ¿no? Así compara Yeshua el Malhut, el reino. Entonces germine la salvación y se aproxime la llegada del Mashiach. Y esto ocurre en vuestra vida, en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel. Noten que esta tefilá tiene que ver con el pueblo, por eso la forma plural, ¿ok? De cada expresión, porque es una tefilá colectiva. Padre nuestro, Avinu, Padre nuestro, no es mi padre, no es Avi, no es mi padre solo, no es Avinu, Padre nuestro, Padre de Israel. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, al pueblo de Israel. ¿Ok? Es decir, toda la tefilá está centrada en la comunidad de Israel. ¿Ok? No es una tefilá colectiva, ¿ok? Como muchos piensan. No es una tefilá colectiva. Es decir, no es una tefilá universal, quiero decir, sino que es una tefilá adscrita a, digamos, al pueblo de Israel. ¿Ok? Por eso la tefilá inicia con Avinu. ¿Ok? Él está hablando de nuestro fundador, el que ha fundado la nación. Entonces, pronto y en tiempo cercano, y digan amén. Entonces, esta expresión santificado sea su nombre está conectado con el Kadish. Y el Kadish sencillamente habla de que se manifiesta el reino. Y al manifestarse el reino es que llegue la salvación con la llegada del Mesías. Obviamente entendiendo la salvación en el contexto de la emancipación del pueblo de Israel reinos, de reinos extranjeros que han hecho invasión en la nación. Ese es el concepto de la Yeshua. De hecho, Lucas habla de la salvación en esos términos, según el capítulo 1. ¿Ok? Entonces, es una perspectiva muy judía, muy hebrea. Y bueno, ¿qué quiere decir esta idea del Kadish o de la santificación del nombre o del Itkadesh Shemeha, como se diría en hebreo? En hebreo se dice Itkadesh Shemeha, santificado sea tu nombre. Bueno, primeramente hay que analizar el concepto de santidad divina o del Hakadosh. Digamos, en este caso, esto es un concepto que abraza el monoteísmo estricto. Según Primera de Samuel, capítulo 2, pasuk número 2, Hannah, la madre de Shmuel, del profeta Shmuel, que llegó a ser además, no solamente llegó a ser Naví, no solamente llegó a ser un roé, que es un vidente, sino también llegó a ser un shofet, un defensor, o sea, un juez, un gobernador. Un shofet es un gobernador que ejerce la defensoría de Israel, es decir, defiende el derecho de la comunidad, ¿ok? Eso es esa es la función de un shofet, eh, ejerce la defensoría, en este caso del pueblo de Israel. Y además ejercía el oficio de ministro del santuario, es decir, lideraba el culto. Eso es lo que se conoce como el Cohen, que se traduce como sacerdote. Pero la palabra Cohen no es estrictamente sacerdote. La palabra Cohen literalmente significa ministro. Ahora, esto puede ser un ministro en el reino, en la política. Esa palabra aparece en los Salmos para los hijos de David.
y los hijos de David no eran levitas, no eran hijos de Aarón, ¿ok? Y se les denomina Coanim, está en los Salmos, ubiquen esa palabra Cohen. Entonces Cohen no está, digamos, la palabra hebrea Cohen no está adscrita solamente al liderazgo religioso, sino también político. Es decir, todos aquellos que estén en una posición de liderazgo, de aristocracia, se le denomina Cohen. Entonces, Shmuel era Cohen, pues por su función de Shofet y también de su función de Roé o vidente, o Naví también como profeta. Entonces tenía un triple ministerio, un triple cargo, ¿no? Interesante. Eh, bueno, entonces la tefilá de Hannah decía lo siguiente. Dice, En Kadosh, ¿ok? En Kadosh, Kadonai, que quiere decir no hay santo como Adonai, como el Señor, Ka Hashem, como Adonai, como el Señor. Y luego dice, claro, estoy utilizando el Kere, ¿ok? La lectura del tetragrama, del Yud Het Vahe, que en realidad esta palabra no tiene traducción. Generalmente se traduce el eterno, o se translitera al castellano como Yahvé o como Jehová. No me gusta transliterar eso en lo personal, porque esta palabra tiene que ver con existencia. ¿Ok? El Yod Het Vahet tiene que ver con la existencia como un eterno presente, ¿no? Pero es difícil, pero no me gustaría traducirlo como el eterno porque tampoco implica eso al 100%, ¿no? Es difícil. Entonces, utilizo el kere. El kere significa, digamos, la lectura del nombre, ¿no? Y la tradición judía lee esto como Adonai, que significa el Señor, o como Hashem, que significa el nombre. Entonces dice, en Kadosh Ka Adonai o Ka Hashem, ¿ok? No hay santo como el Señor, como el nombre. Dice, Ki en Bilteja. Es decir, no hay, no hay, porque no hay ninguno, o sea, no existe nada, no hay ninguno a tu lado. Esta expresión Bilteja, a tu lado, esta declaración de Hannah, para Hannah, el monoteísmo, es decir, el concepto de Kadosh es un monoteísmo estricto, donde el eterno es el Dios exclusivo. O sea, este Dios no tiene otros integrantes que compartan su santidad. Por tanto, la alabanza que aparece en la doxología angelical en, en el libro de Isaías, cuando los serafines declaran Kadosh, 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 esa alabanza se la dirige al que está sentado, al que está entre los serafines, ¿ok? Aquel que está sentado en el trono. Y esta alabanza también aparece en el libro de Apocalipsis. No se está dirigiendo a otro integrante que comparte la santidad, no. Esto es un concepto exclusivo. Por tanto, esto habla de un monoteísmo estricto. En pocas palabras, lo que intento decir, que según este pasuk, estoy hablando de este pasaje, en este pasaje, en la concepción de Hannah o en la concepción judía, no hay Trinidad. De hecho, el concepto trinitario es un concepto netamente cristiano, no es un concepto judío, no es un concepto hebreo. ¿Ok? Yo no estoy haciendo apología, no es mi intención acá defender o hacer apología de una posición doctrinal. No, no, no. Yo estudio de manera abierta los textos, sin ningún tipo de eh, camiseta dogmática religiosa. No, no, no. Pero en este texto, en la tefilá de Hannah, no está el concepto trinitario, porque a esta expresión Bilteja significa no hay ninguno a tu lado.
A tu lado no hay otro que te acompañe, que te asista. No solo tú eres el Hakadosh. Porque Hashem es el Hakadosh, porque Él es el único santo o sagrado, porque no hay otro a tu lado, o sea, no hay otro Dios a tu lado, dice, y es exclusivo, porque también dice, Ve en sur que Eloheinu, es decir, porque no hay roca como nuestro Dios. Ese es el Itkadesh Shemeja. Cuando Yeshua enseña esto, santificado sea tu nombre, está hablando es de Abba, Abinu, Itkadesh Shemeja, ¿ok? Padre nuestro, o Padre, o Abba, en realidad en Lucas la versión diría es, déjenme ver aquí, en Lucas dice en realidad, no dice Abinu, como dice en la versión larga, no dice Abinu, sino dice, no dice Abinu Shema Shamayim, sino dice Abba, Padre, santificado sea tu nombre, está hablando de Abba. O sea que aquí el único Akadosh es Abba, ¿ok? Es Abba el único Akadosh en esta tefilá. Por tanto, el concepto de santificado sea el nombre lo vemos aquí, que es el único Elohim, es el único Dios y por tanto no hay otro que esté a su lado, ¿ok? Y Kadesh Shemeja tiene que ver con esto. Es un concepto de monoteísmo estricto, ¿ok? Y a esto es lo que se refiere en primera instancia. En segunda instancia, esta tefilá está en un marco de escatología, es decir, que esto es una tefilá que enseña un cumplimiento escatológico importante para el pueblo de Israel. El Kadesh Meja tiene que ver también con el cumplimiento de una profecía o de una promesa que los profetas ya anticipaban, en este caso particular, el Naví Yehezkel o el profeta Ezequiel, que está en el capítulo 36. Así que esta tefila de Abait Kadesh Meja, Yabó Malhuteja, venga a nosotros tu reino, es escatológico, ¿ok? Es una tefila de cumplimiento escatológico. Por tanto, tiene que ver que esta tefilá llegue a cumplirse en los días de la casa de Israel, como dice el Kadish, en nuestros días, en vida de toda la casa de Israel, que sea pronto y en tiempo cercano. ¿Ok? Y digan amén. El Itkadesh Shemeja tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía que está en Ezequiel capítulo 36, verso 16. Por eso cuando muchos usan esta expresión, santificado sea tu nombre, primero, no está apoyando la Trinidad esa expresión, ¿ok? Para que lo sepan. Y con esto no estoy diciendo que no hay textos bíblicos que avalen la Trinidad, pero es un tema bastante complejo. Bueno, para mí, con humildad lo digo, para mí lo es. A lo mejor otro que cree saber el tema puede defender sin ningún problema la Trinidad. Yo tengo mis reservas, para ser sincero. ¿Ok? No en cuanto a convicción personal, sino en cuanto a los textos. No se trata de mi convicción personal, sino en cuanto a los textos, a la interpretación y a la exégesis de los textos. Como ya leímos en Hannah, la exégesis, si hacemos respetamos la gramática del texto hebreo, el texto hebreo está diciendo que no hay santo como el Eterno porque no hay otro, no hay a tu lado. ¿Ok? No hay a tu lado otro Dios como nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? O sea, no hay otro a su lado. Pero el énfasis donde yo quiero llegar con esta expresión y que Shemeja no es tanto allí, sino a esta promesa. Dice, la palabra del Señor vino a mí otra vez y me dijo, hijo de hombre, ven Adán, ¿ok? Cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones.
Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. O sea, está hablando, recuerde que Yehezkel es un Cohen, ¿ok? Es un Cohen de la línea de Aarón. Pertenece al liderazgo sacerdotal. Es un descendiente de Aarón. Yehezkel, muchos no saben eso. El profeta Ezequiel, al igual que Jeremías, es un, igual que Jeremías, ambos son hijos de Aarón, son descendientes de Aarón, que pertenecen por descendencia al linaje sacerdotal. Entonces aquí Yehezkel está utilizando un lenguaje sacerdotal porque es el tema con el que él está familiarizado, ¿no? Entonces dice que Israel contaminó la tierra con sus acciones, que llegó a ser semejante a una mujer en su condición de nidá, de impureza. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Esto ocurrió con Asiria, en primer lugar, y en segundo lugar ocurrió con Babilonia. Asiria con las 10 tribus del norte y con Babilonia con la tribu de Judá. Dice, los juzgué según su conducta y sus acciones. Luego dice, pero al llegar a las distintas naciones, como ocurrió durante los 70 años del exilio, pero al llegar a las distintas naciones, dice, ellos profanaban mi santo nombre, o mi nombre sagrado. Ellos lo profanaban, lo contaminaban, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. ¿Ok? Es decir, la tierra que les dio en herencia el Señor, ahora el Señor los ha sacado de la tierra. Esto se llama Hilul Hashem, la contaminación o la profanación del nombre. Es decir, el nombre queda ensuciado, queda manchado, queda mancillado por la conducta del pueblo. Quiere decir que cuando el pueblo hace la voluntad del Padre, la voluntad de Abba, esa acción se llama Kiddush Hashem, santificación. Pero cuando hacen lo contrario, se llama Hilul. Es decir, esto quiere decir que el Hilul tiene que ver con que el Eterno, con que Abba, quede mal parado ante las naciones. Quede mal parado. Entonces dice luego el verso 21, así que tuve que defender mi santo nombre. Cuando el Eterno actúa en rescate de su buen nombre, a eso se le llama Kiddush Hashem, el cual, dice acá, los israelitas profanaron entre las naciones a donde ellos iban. Ahora bien, miren esta promesa. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios, voy a actuar. Noten este mensaje de Ezequiel. Este mensaje le llega a Ezequiel cuando el pueblo de Israel no estaba en la tierra, estaba disperso en las naciones, especialmente en la dispersión de Babilonia. Dice, voy a actuar, pero no por ustedes, ¿ok? No por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Esto es el Kiddush Hashem. Esto es la santificación del nombre. Cuando dice en la tefilá de Yeshua, Itkadesh Meja, no es tanto que el pueblo viva en Kedushá, no es tanto el pueblo que viva en santidad, o sea, no es que la santificación del nombre tenga que depender de cómo se comporte el pueblo, no, no es eso, aunque el pueblo con su conducta lo ha mancillado, claro que sí, pero esto tiene que ver más bien con un proceder divino. Cuando Yeshua dice, santificado sea tu nombre, está en esta tefila, está invocando el cumplimiento de su promesa. Cuando dice aquí en Ezequiel, voy a actuar, pero no por ustedes,
sino por causa de mi santo nombre. Este es el Kiddush Hashem, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Es decir, Israel con su conducta lo único que ha hecho es hacer Hilul Hashem, profanar el nombre. Pero aquí el contraste es que el Kiddush Hashem, la santificación del nombre, depende de la acción del Eterno, depende de la acción del Todopoderoso. Porque dice acá luego en el verso 23, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre. Quiere decir que Kiddush Hashem o Kadesh Shemeja, santificado sea tu nombre, significa que el mismo Abba tome control, que Abba sea el que tome control y va a regentar ahora la historia de Israel, la historia de su pueblo, donde él da a conocer a Abba mismo con su accionar, con su proceder, va a dar a conocer la grandeza de su santo nombre. Es él que lo va a hacer, no es Israel, es él el que lo va a hacer. Ahora, esto tiene que ver obviamente con el Mesías, porque en la tradición judía el Mashiach viene siendo el rostro de Abba. De hecho, hay una parte donde Yeshua, eso está en Yohanan, cuando dice Yeshua, todo lo que pidieres a Abba en función de mi nombre, yo lo haré para que Abba sea santificado en el Bará, para que el Padre sea santificado en el Hijo. Es decir, que cuando se invoca a Abba, el Mesías es quien responde o da respuesta a esa plegaria o a ese pedido o a esa solicitud. Y cuando esto se hace, Abba es dado a conocer. ¿Ok? Abba se da a conocer a través del Bra. Por eso Yeshua dice, quien me está viendo a mí, está viendo a Abba. Esto tiene que ver con el Mesías. ¿Ok? Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Ahora, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, mi kedushá entre ustedes, esto es con el Mesías, dice, las naciones sabrán o conocerán que yo soy Adonai, afirma el Señor y Dios. Bueno, en realidad esa expresión Adonai Elohim se traduciría mejor, así dice el Dios, es decir, el Dios Adonai, porque el Dios Adonai es el Dios de Israel. En pocas palabras, así dice Adonai, el Dios de Israel. Eso es lo que quiere decir la expresión eh, Yuheb Baheb, es decir, Adonai Elohim, es decir, el Dios Yahvé, el Dios Jehová, vamos a decirlo así, para hacer la distinción que es el Dios de Israel. No es el Dios porque a los dioses de las otras naciones también se le llama Elohim. Está el Elohim de Persia, el Elohim de Edom. Cada nación tenía su Elohim, pero el Elohé Israel, el Dios de Israel, tenía nombre y se le denominaba, para hacer esa distinción, esa Kedusha, esa santificación, es decir, esa distinción, era el Dios Yahvé, ¿ok? O el Dios Jehová, es decir, Adonai. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el Eterno actuaría dando a conocer la santidad de su nombre? ¿Cómo el Eterno, qué acción haría el Eterno en concreto para dar a conocer su santidad, para que en su nombre fuese santificado entre las naciones y también en su pueblo, Israel? Noten estas promesas. Primero, los sacaré de entre las naciones. Esta profecía se cumplió cuando Israel regresa a su tierra, luego del cautiverio en Babilonia. Los sacaré de entre las naciones. ¿Ok? Hubo un cumplimiento parcial. La idea era obviamente las 12 tribus, pero solamente regresa la tribu de Judá y un remanente de otras tribus, como se refleja en el Evangelio de Lucas, donde había una mujer profetisa de la tribu de Asher.
¿ok? Así que Pablo era de la tribu de Benjamín. Así que hay un remanente de diversas tribus que regresan, pero no la totalidad. Entonces hay un cumplimiento parcial, que se esperaba un cumplimiento total, ¿ok? Que la restauración de las 12 tribus, ¿no? Entonces dice, los sacaré de entre las naciones, en primer lugar, noten, ahí está, ya comienza el Kiddush Hashem, la santificación del nombre con esto. Es decir, el Kiddush Hashem está conectado con la redención de Israel, con la Geulah, con la redención, con la restauración. Eso es el Kiddush Hashem. Entonces, cuando el Eterno actúe en restauración y en redención de su pueblo, de esa forma Él estaría santificando el nombre. Entonces, en primer lugar, los va a sacar. En segundo lugar, dice, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Ok, esto tuvo un cumplimiento. En los días de Edras, en los días de Nehemías, en los días de Esther, ¿ves? Con el imperio asirio, con Ciro, ok, tuvo un cumplimiento allí parcial. Luego el verso 25, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Esto se cumple exactamente con el ministerio de Yohanan Hamadbil, de Juan el Bautista, que los sumergía en agua. ¿Ok? Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Esto está evocando el ritual de la Torah del agua que purifica de la contaminación, ¿no? Porque dice, los limpiaré de todas sus impurezas y de todas sus idolatrías. ¿Y cómo esto es posible? ¿Será que el agua literal hace esta purificación? Bueno, el agua es un símbolo de una obra de regeneración y renovación en el interior, porque dice, ¿a qué se refiere los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías? Pues les daré un nuevo corazón. Este es el Itkadesh Shemeja. Hashem santifica su nombre dándole a Israel, el contexto está hablando de Israel, un Lev Hadashah, un corazón nuevo, un corazón renovado. Y derramaré un Ruach Hadashah, un espíritu nuevo, entre ustedes. Ustedes aquí es Israel. ¿Ok? Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, obviamente porque están en el exilio, ¿ok? Que ahora están en el exilio, tienen un corazón de piedra, y les pondré un corazón de carne. Dice, infundiré mi ruach, mi ánimo. Aquí ruach, entiéndase ánimo en ustedes. Pondré mi ánimo en ustedes, ¿ok? Y haré que sigan mis hukim, haré que sigan mis porciones asignadas, mis promesas, ¿ok? Sigan mis promesas, sí, porque la palabra hukim siempre se asocia a preceptos, mandatos, no necesariamente, no necesariamente, ¿ok? Hukim tiene que ver con las promesas infaltables. Entonces haré que sigan mis hukim, ¿ok? Y cuiden de hacer mis mishpatim. Mishpatim quiere decir mis derechos, mis procedimientos judiciales. Y luego dice, vivirán en la tierra. Es la promesa. Todo esto tiene que ver con el Itkadesh Shemeja. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo, Israel, y yo seré su Dios. Es decir, que la tefilá de Yeshua, cuando dice Abba Itkadesh Shemeja, lo que Yeshua lo que está apuntando es al cumplimiento de toda esta profecía de Ezequiel en relación a Israel. Nada más y nada menos. Esto es lo que implica el Itkadesh Shemeja, la santificación del nombre con la redención de Israel en estos términos, en los términos de la profecía de Ezequiel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dice, los libraré, o literalmente los salvaré de todas sus impurezas. Aquí la salvación, la Yeshua, está conectado con el concepto
del Itkadesh Shemeja, de la santificación del nombre. Es decir, Hashem santifica su nombre rescatando a su pueblo. ¿Y rescatándolo de qué? Dice de sus impurezas, es decir, de su idolatría, de sus ídolos. ¿Ok? De su idolatría, de sus ídolos. ¿Ok? De esa manera, Hashem los salva de sus impurezas, dándole un nuevo corazón. Es decir, la salvación está planteada aquí como una obra de regeneración del pueblo. Dice, además de eso, no solamente hay una salvación de su condición interna, de su espiritualidad, vamos a decirlo así, hay un rescate de su espíritu, de su espiritualidad, de su proceder, de su conducta, sino también hay una restauración de su condición socioeconómica. La economía, ¿ok? La economía también es parte del Itkadesh Shemeja, según la profecía, dice acá, haré que tengan trigo en abundancia, o sea, éxito en sus cosechas, y no permitiré que pasen hambre. Todo lo contrario, la profecía de Yeshua en Mateo 24, en Lucas 21, donde dice que habrá hambruna, habrá terremotos, hay desastres. Parece que la profecía allí se posterga, ¿no? Porque el Itkadesh Shemeja tiene que ver con la prosperidad material. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Era una humillación de Israel tener que depender de otras naciones para su manutención, porque eso es ser igual a tener que trabajar por dinero. Imagínate tú, esto es una deshonra. Que Israel tenga que trabajar para otra nación, para los extranjeros, para ganarse el pan, como fue en el caso de Israel en Egipto. Esto es una deshonra para el pueblo. Noten, por eso que la riqueza en el pueblo de Israel no es opcional, sino que es una meta a la cual aspiran. La prosperidad material tiene que ver, está conectado a estas promesas, porque eso es lo que pasa. Por eso yo no soy, mejor dicho, yo trato en la medida de lo posible que a la hora de enseñar las escrituras, ser muy respetuoso del texto, no mutilar los textos bíblicos, no mutilar los textos bíblicos, porque muchos citamos, ok, cuando hablamos de las promesas de la regeneración o del nuevo pacto, por ejemplo, solamente se cita esto. Solamente se cita esta parte, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y ese es el énfasis, el nuevo corazón y el nuevo espíritu, pero nadie enfatiza esto, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Entonces citan los textos a mocho, es decir, dejan mocho los textos, ¿ok? Entonces no están haciendo justicia al texto, no le están haciendo justicia. Porque la promesa de que el Eterno daría a conocer su santidad es una restauración tanto espiritual como material. Las dos van de la mano. Las dos van de la mano. Así que la prosperidad material sí era importante. El pasar carestía, necesidad dentro de Israel era visto como una calamidad. Es una calamidad. ¿Ok? Dentro de la perspectiva del profeta Ezequiel, si esto es inspiración divina, entonces la caristía, al pasar necesidad, no honra a Dios. No honra a Dios. Al contrario, es una humillación. Eso es Hilul Hashem. El nombre se profana cuando sus hijos pasan caristía, pasan necesidad. Esto es lo que dice el profeta, a la luz del profeta Ezequiel. ¿Ok? Multiplicaré entonces el fruto de sus árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre, no tener que pasar necesidad en el extranjero. Así se acordarán ustedes de su mala conducta. Esto es porque el pueblo ha violentado el pacto, ha traspasado el pacto,
¿Ok? Y sus acciones perversas además sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y abominaciones. Por eso que las naciones se burlan, es decir, profanan el nombre cuando dice, este no es el pueblo de Dios. ¿Ok? Cuando dice acá, las naciones profanaban mi santo nombre cuando el pueblo murmuraba de Israel, estos no son el pueblo de Dios, pero han tenido que abandonar su tierra. Es decir, estos no son el pueblo de Dios y mírenlos aquí, pidiendo cacao, aquí pasando trabajo entre nosotros. Eso profana el nombre, eso ensucia el nombre, según aquí el profeta. Eso es una humillación para el pueblo. ¿Ok? Entonces, entonces dice, y quiero que sepan esto, que conozcan esto, que yo hago todas estas cosas de sacarlos, de reunirlos, de limpiarlos, de inspirarlos con mi espíritu, con mi ánimo, de prosperarles sus cosechas, multiplicar sus siembras y sus cosechas. Yo hago todo esto, dice, no en consideración a ustedes, afirma el Señor, el Dios de Israel. Por tanto, avergüéncense y humíllense por su conducta, pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos y amigos, esta expresión, Itkadesh Shemeja, santificado sea tu nombre, tiene que ver exactamente con el cumplimiento de las promesas de la escatología del profeta Ezequiel, y por eso con el reconocimiento del exclusivo monoteísmo, de que eh, el Padre de Israel, el fundador de Israel, sea reconocido como el único santo, como el único Dios, al entender que no hay otro aparte de él. Y no hay otro aparte de él porque él actúa en función de su nombre, haciendo todas estas cosas a favor del pueblo de Israel. Y mientras esto sea así, anhelamos que esto también pueda llevarse de manera completa, ¿okay? Por medio del Mesías, y que esto sea pronto y en nuestros días, como dice el Kadish, y a ellos digamos amén.